Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos del flujo del campo eléctrico y la ley de Gauss. Entonces, vamos a definir a continuación, paso a paso, ¿no? El concepto de flujo del campo, ¿no? Es un concepto importante, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo. Supongamos que tenemos una superficie plana, ¿no? De área A, ¿no? Y que está dentro, ¿no? De un campo homogéneo, un campo eléctrico homogéneo, ¿no? Vamos a graficarlo, ¿no? Supongamos que estas son las líneas de campo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá intersecta, ¿no? La superficie, ¿no? ¿Ya? Este es un campo homogéneo E, ¿no? Vamos a llamarlo E, K, ¿no? ¿Ya? Y esta superficie tiene un área igual a, ¿ya? Entonces, para esta superficie, o para plana, ¿no? Vamos a definir, ¿no? Definimos el vector área como A vector igual a por la normal, ¿no? La normal que apunta, ¿no? O el vector normal de la superficie que apunta hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, este vector. ¿No? Básicamente en este ejemplo, ¿no? Va a ser igual a que acá, ¿no? En este caso A será igual a acá, ¿no? Entonces, el vector normal coincide con K para nuestro ejemplo, ¿no? Está. Entonces, para este sistema, ¿no? Se define, ¿no? El flujo del campo E, ¿no? Vamos a denotar así, ¿no? Flujo del campo E como el producto escalar, ¿no? Del campo por el vector área. O sea, E K punto A por K, ¿no? Entonces esto nos da E por A. ¿Ya? Es la definición más elemental, ¿no? Con la cual vamos a construir luego casos más sofisticados, ¿no? Veamos otra situación, ¿no? En este caso, tenemos nuestra misma superficie, ¿no? Y también está dentro, ¿no? De qué cosa, un campo homogéneo, solo que esta vez el campo forma otra dirección con el vector normal, ¿no? Entonces acá tenemos las líneas de campo, ¿no? Acá está E, ¿no? Ahora pues E va a ser E por un vector unitario 1, el vector unitario U está en esta dirección que es diagonal, ¿no? Nuestro vector normal de la superficie será este, ¿no?
¿no? La área es la misma, ¿no? Esta área igual a A, ¿no? Entonces, para este sistema, ¿no? El flujo, como ya vimos, es igual a que, ¿no? A, el campo, ¿no? Multiplicado escalarmente por el vector área. En este caso, tendremos, ¿no? Que sea E por A, por U por K, ¿no es cierto? Que esto es el ángulo que van a formar ellos, ¿no? Aquí este ángulo teta. Entonces, será igual a EA coseno de teta. Entonces, estos son casos sencillos, ¿no? Donde estamos calculando el flujo. Vamos a extender toda esta situación simple, ¿no? ¿Para qué? Para el caso de una superficie que es curva, ¿no? O sea, nosotros no vamos a trabajar solamente con superficies planas, sino que en general estaremos interesados en calcular el flujo, ¿no? Del campo eléctrico a través de superficies más generales. Entonces, supongamos que tenemos una superficie curva, ¿no? ¿No? Ya no podemos, en este caso, pues, tomar una superficie plana, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es ir al enfoque diferencial infinitesimal, ¿no? O sea, nosotros vamos a ¿qué? A dividir la superficie, ¿no? ¿No? De esta superficie grande, ¿no? Curva, en pequeños cuadraditos, si queremos verlo así, ¿no? Entonces, vamos a hacer una división, ¿no? ¿No? Entonces, en este enfoque, ¿no? Como estamos haciendo divisiones muy pequeñas, podemos aproximar, ¿no? Que cada cuadrado sea plano, ¿no? O sea, regresar al caso anterior que ya conocemos, ¿no? Y obviamente, pues, aplicar eh, a este pequeño cuadradito el mismo concepto de flujo, ¿no? En este caso, incluso el campo también puede variar de punto a punto, ¿no? Dentro de los puntos de la superficie, ¿no? No tiene por qué ser constante, ¿no? Entonces, imaginemos que aquí está el campo E, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, esto de aquí vamos a denotarlo como un diferencial de área, ¿no? Y aquí tendríamos nuestro vector perpendicular, ¿no? N, ¿no? Esta es una superficie arbitraria, ¿no? Una superficie curva, ¿no? ¿Ya? Entonces, en lugar de llamar flujo, ¿no? Como es un elemento diferencial, le llamaremos diferencial de flujo, ¿no? El campo eléctrico va a ser igual a qué, ¿no? Al campo en este punto, ¿no? Multiplicado por, ahora ya no vamos a referirnos a el vector área, sino al vector de diferencial de área, ¿no? Es igual a E punto N, ¿no? Diferencial de área, ¿no? Y por lo tanto el flujo total del campo será igual a qué, ¿no? A esta integral. ¿No? Esto es lo que constituye una integral de superficie, ¿no?
Veamos a través de un ejemplo cómo es que estos flujos o estas integrales de superficies son calculadas, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a calcular en este caso, ¿no? Dado un sistema cartesiano, ¿no? ¿No? Se define un campo. En general vamos a ponerle un vector B, ¿no? El campo B como B0, R sobre R, ¿no? R es el radio vector, ¿no? Y el ejemplo nos pide calcular el flujo del campo B a través de un disco o una superficie en forma de disco, ¿no? De radio R, cuyo centro se localiza en Z igual a H. Entonces vamos a dibujar acá el sistema coordenado, ¿no? Y Z, ¿no? Y nos hablan de un disco, ¿no? Cuyo centro está localizado en Z igual a H. Es decir, aquí, en el centro del disco, ¿no? La distancia de aquí hasta aquí será H, ¿no? Desde el centro, el origen, es H. Además, nos dicen que el disco también tiene un radio R, ¿no? El campo es obviamente un campo central, ¿no? Debido a su definición propia, ¿no? Entonces vamos a calcular, o vamos a, perdón, a identificar un pequeño diferencial de área. Ahí tenemos el diferencial de área señalado. Es un diferencial de área. En este punto, ¿no? Es la intersección de ese diferencial de área con el campo, ¿no? Y además tenemos el vector unitario, ¿no? Es perpendicular al área, ¿no? Es N. Entonces, vemos que N hace un ángulo θ, ¿no? Con el vector del campo, ¿no? Aquí está el mismo, ¿ven? θ, ¿no? Este es H, ¿no? Y de aquí a aquí, vamos a llamar, ¿no? L, ¿no? Vamos a definir una coordenada L. Este de acá va a ser un diferencial de un ángulo alfa, ¿no? ¿Ya? Un diferencial de alfa.
¿no? Con lo cual escribiremos nuestro diferencial de área de la siguiente forma, ¿no? Será igual a que a L diferencial de alfa multiplicado por diferencial de L, ¿no? Y el diferencial de área será pues obviamente con el vector normal, ¿no? Ahora, esto de aquí es R, ¿no? Que es igual a ¿qué? A h cuadrado más L cuadrado a la medio del gráfico. Por lo tanto, podemos construir el diferencial de flujo, va a ser igual a ¿qué cosa? ¿No? Al campo, en este caso será B0 sobre R, ¿no? Que es h cuadrado más L cuadrado a la medio, ¿no es cierto? ¿Qué más? El diferencial de área es L, diferencial de alfa, diferencial de L, y acá tenemos el producto escalar, el vector unitario radial con el vector normal. Esto obviamente viene a ser el coseno del ángulo θ definido ahí, ¿no? Que es igual a qué cosa, ¿no? A h, ¿no? Sobre h cuadrado más L cuadrado a la 1 medio. Entonces el diferencial de flujo va a ser igual a qué, ¿no? A ver, B0 H L diferencial de alfa diferencial de L dividido entre H cuadrado más L cuadrado. ¿No? Lo que tenemos que hacer ahora es una integración, ¿no? Los límites de las variables, ¿cuáles son? ¿No? O sea, nuestras variables son alfa y L, ¿no? Alfa va de 0 a 2pi y L va de 0 a R, ¿no? Entonces el flujo total va a ser igual a qué, ¿no? Cuando integremos en alfa, como nada más depende de alfa, será 2pi, ¿no? Entonces quedará qué cosa? 2pi de 0 a h, ¿no? Integral de 0 a r de L, diferencial de L, sobre h cuadrado más L cuadrado. Esto es igual a que, este es un, veamos, ¿no? Que aquí, si llamamos u a h cuadrado más L cuadrado, ¿no? El diferencial de u será qué cosa? 2L diferencial de L, ¿no? Entonces esto sería igual a que, ¿no? A 2pi B0H medios, ¿no? Y bueno, eso de ahí concluye, ¿no? El cálculo de, el flujo, ¿no? Entonces este es un caso general, ¿no? Que hemos inventado, ¿no? Tenemos un campo cualquiera, ¿no? En este caso B0 sobre R, ¿no? No es uniforme como pueden ver, ¿no? El área, en este caso, bueno, ha sido un área plana, pero circular, ¿no? O sea, tampoco ha sido un cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí es un ejemplo de cómo se pueden ir calculando estas integrales de superficie, ¿no? Sin embargo, no es el núcleo de lo que queremos discutir hoy día, ¿no? Entonces vayamos a ver algo más interesante, ¿no? Consideremos una carga puntual, ¿no? Una carga puntual positiva localizada en el origen de algún sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Nosotros, ¿no? Ya es un resultado conocido, ¿no? Sabemos que el campo de esta carga puntual, ¿no? Campo eléctrico de esta carga puntual es Q
sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado indicado por el vector unitario, ¿no? Aquí R es el radio vector, ¿no? O sea, el vector que va del origen hacia un punto, ¿no? Vamos a nosotros a encerrar esta carga puntual dentro de una superficie esférica, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que ¿no? El campo eléctrico es radial, ¿no? Y vamos a calcular, ¿no? El flujo de este campo eléctrico a través de esta superficie esférica, ¿no? Que hemos dibujado, ¿no? O sea, queremos calcular el flujo a través de esta superficie esférica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tendremos un diferencial de área, ¿no? Acá vamos a darle un radio a esta superficie esférica, ¿no? Que sea R, ¿no? Como vemos aquí, dado que es una esfera, el vector unitario perpendicular coincide también, ¿no? Es el vector radial, ¿no? El unitario radial, ¿no? El vector unitario es eso de R. Acá tenemos el campo. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el flujo a través de toda la superficie esférica, ¿no? Vamos a ver. Queremos hallar flujo a través de la superficie esférica. De radio R. Entonces recordemos, ¿no? Aquí es conveniente adoptar un sistema de coordenadas esféricos, ¿no? Este es el diferencial de área en coordenadas esféricas, ¿no? X, Y, Z. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este de aquí es diferencial del ángulo azimutal, ¿no? Este es phi. Este sería el diferencial de phi. ¿No? Aquí tenemos teta. Este de aquí es diferencial de teta, por lo tanto, los lados de este pequeño cuadrado será igual a que, ¿no? En este caso, si este de aquí es R, ¿no? Toda la longitud del radio vector, ¿no? Tendremos qué cosa, ¿no? R seno de teta, diferencial de phi por R diferencial de teta. Este es el diferencial de área. Entonces, con vector sería igual a qué, ¿no? Entonces sería R cuadrado, seno de teta, diferencial de phi, eso de R. Ese es el diferencial de área de una superficie esférica de radio R, ¿no? Es justo lo que está aquí, ¿no? Muy bien. Y con esto ya podemos calcular el flujo. El flujo será, ¿no? O el diferencial de flujo queda, ¿no? El diferencial
de flujo se construye como, ¿no? A ver, el campo, ¿no? Es igual a ¿qué cosa? Q sobre Q', perdón, sobre 4 pi epsilon 0, ¿no? R cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el módulo, ¿no? Y por el vector de su R. ¿No? Esto de aquí va a estar multiplicado por el diferencial de área, que es R cuadrado, seno de teta, diferencial de phi, por E sub R. Entonces, E sub R con E sub R, producto escalar, nos da 1, ¿no? Con lo cual tenemos Q, se cancela el R cuadrado, ¿no? ¿Qué nos queda? Q sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por, ¿qué cosa? Seno de teta, diferencial de teta por diferencial de phi. ¿No? Este es el diferencial de flujo eléctrico, ¿no? Entonces, para hallar el flujo total, tenemos que integrarlo, ¿no? Entonces, vamos a integrar en todas las variables, ¿no? Teta va de 0 a pi, ¿no? El ángulo phi va de 0 a 2 pi, ¿no? Y esta integral es 4 pi, ¿no? Lo que nos queda, Q sobre epsilon 0. Este es el flujo eléctrico total, o eléctrico, ¿no? A través de la esfera, ¿no? A través de la superficie esférica. Pero notemos el hecho de que, por ejemplo, este resultado no depende ni siquiera del radio elegido, ¿no? O sea, podríamos haber elegido una esfera con de radio el doble, el triple, el cuádruple, no pasaba nada, ¿no? El resultado seguía siendo Q sobre epsilon 0, perdón. ¿No? Y esto todavía tiene consecuencias más allá de eso, ¿no? Aunque hemos elegido una superficie esférica para representar, ¿no? A la superficie gaussiana, ¿no? Ahora hemos introducido un nuevo término aquí, ¿no? Vamos a explicarlo esto en un minuto, ¿no? Resulta, ¿no? Que la forma de la superficie elegida puede, bueno, la superficie elegida para encerrar la carga, perdón, ¿no? Puede ser arbitraria. Y el resultado es el mismo, ¿no? Y el resultado es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos, ¿no? Supongamos que tenemos aquí la carga, ¿no? Nosotros podemos, si deseamos, ¿no? Encerrar estas cargas de una superficie que tenga, por ejemplo, este borde, ¿no? O otra superficie, ¿no? Que sea de esta forma. O incluso una superficie, ¿no? Así, ¿no?
¿no? O sea, tenemos acá, ¿no? La carga, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿No? Superficie 1, superficie 2, la superficie 3, ¿no? O sea, y acá tenemos obviamente las líneas de campo, ¿no? Ya, entonces, lo que hemos dicho básicamente es lo siguiente, ¿no? Que el flujo del campo eléctrico, ¿no? A través de S1 es igual al flujo del campo eléctrico a través de S2 igual al flujo del campo eléctrico a través de S3. Y sigue siendo Q sobre epsilon 0. O sea, este resultado no va a depender entonces de la forma de la superficie elegida para encerrar la carga, ¿no? Ahora, estas superficies arbitrarias que uno puede elegir, ¿no? Para encerrar esta carga puntual, ¿no? Las vamos a llamar superficies gaussianas, ¿no? O sea, son superficies que uno elige, ¿no? Para calcular el flujo, ¿no? Tenemos total libertad de elegir la superficie gaussiana también, ¿no? ¿Cómo podemos probar este resultado para la carga puntual, ¿no? Para poder probar que este resultado es válido, ¿no? Necesitamos introducir el concepto, ¿no? De ángulo sólido. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación.